Saludos cordiales, espero que esté súper bien. Yo soy Gustavo Delgado y desde ayer iniciamos contándole pues historias de luz. La celebración del 55 aniversario de cómo llegó la electricidad a la zona de Los Santos y otras comunidades vecinas a través de una cooperativa que nació precisamente, voy a decir, a la luz de esa necesidad, que es Coope Santos RL. Bueno, hoy vamos a conversar con don Elías Calderón Monge. Él es el segundo gerente general que ha tenido Coope Santos. 16 años ocupó la gerencia, muchos más años estuvo trabajando en diferentes puestos en esta cooperativa y le agradecemos mucho que haya sacado el ratito por venirse para acá. ¿Cómo le va? Muy bien, usted, ¿qué tal? Y mucho gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad también de hablar de Coope Santos. Cuénteme, ¿en qué momento llegó usted a Coope Santos? Bueno, yo llegué a Coope Santos cuando Coope Santos se iniciaba en servicio. Ya la cooperativa estaba constituida. Pero... Exactamente, constituida y dando servicio. Por lo menos la primera parte de ese servicio. Y yo llegué a leer medidores en ese tiempo. Sí, usted era un muchacho. ¿Cuántos años tenía? Tenía 19 años por ahí. 19 años. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a trabajar ahí? Bueno, yo había salido del colegio, estaba estudiando contabilidad, pero con ese deseo de trabajar, claro. Y le hice la oferta de servicio a don Misael Monge. Igual se la había hecho al gerente de la cooperativa de productores de café, también don José María Zúñiga, y hubo un momento en que los dos me dieron la oportunidad y tuve que decidir, pero ahí la decisión... Llegué y le pregunté a mi papá, tengo oportunidad en las dos, ¿a cuál me voy? ¿Y qué dijo su papá? Me dice, bueno, esta cooperativa, don Misael es un muchacho joven, el gerente, ¿verdad? En ese momento, es un muchacho joven, se le ve mucho futuro, esa cooperativa va a crecer demasiado, no digo que la otra no, las dos van a crecer, pero entonces vaya y habla con don José María, le da las gracias y eso hice. Fui, le di las gracias y le dije a don Misael, aquí estoy. ¿La pegó su papá? Sí, claro. Tenía razón, claro, su papá. Sí. Muy bien, excelente. Ahora, usted era de la zona, o sea, claro, usted tampoco tenía electricidad. No. ¿Cómo fue vivir, don Elías, pasar de un día a otro a tener electricidad en la casa? Eso fue un cambio bastante importante, claro que sí, porque en mi casa por lo menos éramos en ese momento 5 hombres y una mujer, trabajando en agricultura, entonces la lavada de la ropa, mi mamá pues tenía que trabajar mucho, fue lo primero que se hizo, la lavadora. Conectar la lavadora. Esa fue la lavadora y la plancha. Ya era una gran ayuda. Las demás cosas ahí poco a poco se fueron llevando. Claro. Pero también yo tuve la experiencia de el colegio, lo hice alumbrándome con candelas. No había electricidad, entonces una candela a un lado, otra candela al otro lado de la mesita donde estudiaba, y con eso hasta que me cansara de estudiar en la noche, sí. Y bueno, y entra a la cooperativa, pero usted es un ejemplo en eso. Usted empezó a ascender dentro de la cooperativa al punto de dirigir los destinos por 16 años que mencionaba yo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me inicié como lector de medidores, llegaba a leer medidores y ya estudiaba contabilidad también. Por correspondencia. En ese tiempo existía la oportunidad de estudiar por correspondencia, porque 74 kilómetros que estamos de San José a San Marcos era mucha distancia, no había servicio, no había oportunidad de estudiar de otra forma, o irse a San José o no más. Sí, irse a vivir a San José, no era estar viajando con... Exactamente. Entonces ahí yo llegaba de leer medidores tal vez a las 3 de la tarde y algo me iba a ayudarles a los que estaban en la oficina a hacer algo ahí administrativo. Sí, administrativo. Sí, algo administrativo. Entonces, más o menos un año después de que me inicié como lector de medidores, ocupaban a alguien en la oficina y ya yo sabía el trabajo, entonces me dieron oportunidad y metieron otro lector de medidores que era más fácil
aprender ese, solo leer medidores, ¿verdad? Estando en la oficina, ya muy rápido fui auxiliar de contabilidad. Pasé también irme metiendo un poco en trabajo de los demás, y entonces otro se iba y ahí llegaba yo, otro se movía y ahí iba yo. Ya no tenía que buscar mucho. Sí. Estaba Elías. Tanto que en el año 74, exactamente en el mes de abril del 74, ya fui el contador de la cooperativa. Super. No estaba graduado como contador, pero ya ahí me dieron la oportunidad con el compromiso de que tenía que seguir estudiando. Y terminar la carrera. Terminar, exactamente. Qué increíble, qué bonito. Y así me fui. Bueno, seguí estudiando y creo que por ahí el año 84, por ahí, ya pasé de ser contador a subgerente. Y ahí estuve como subgerente y también ya un poco más metido con don Misael, con la gerencia, ayudándole en algunas cosas, dándome oportunidades para que pues trabajara en ya en la parte administrativa y estudiando también. Y en el año 2000 que se retiró don Misael ya pensionado, jubilado, ¿sí? Entonces ya ahí me dieron la oportunidad de tomar la gerencia. Conforme usted fue creciendo dentro de la cooperativa fue creciendo y la comunidad fue creciendo. Claro que sí. ¿Cómo vivió usted todo ese proceso? El crecimiento de la zona de Los Santos, el crecimiento de Coope Santos como tal, ¿cómo lo vivió? Es muy interesante porque cuando Coope Santos se inició en servicio, existía una red principal para los centros de población. Entonces se fue en los centros de población, las casas que estaban en fincas, las comunidades pequeñas no tenían servicio eléctrico. Entonces, una vez el reto de la cooperativa fue en el año 1969 que ya hubo el servicio, bueno, ¿cómo le llegamos a toda la gente que está en las fincas, que está en las comunidades pequeñas? Porque era necesario llevarle el servicio a la gente para que la gente se mantuviera en las fincas y no o en las comunidades, y no que las comunidades tuvieran que venir a hacer anillos de pobreza en los centros de población. Entonces ahí en eso siempre aparecen anécdotas que pues, recuerdo en una ocasión estaba yo en una reunión dando información de la cooperativa en una comunidad. Y me dice un señor, ¿cómo se le ocurre a la cooperativa llevar corriente a una comunidad que había fincas alejadas? ¿Verdad? Sí. Y yo me quedé, me dice, eso lo pagamos todos, eso es más caro, eso. Y entonces yo me quedé así de momento, ¿qué le digo a este señor, verdad? Entonces le digo, mire, don fulano, vea, está bien que eso lo pagamos todos, pero es gente que trabaja en la finca, que trabaja al mediodía, llega a la casa, se toma un café y vuelve a ir a la finca a cuidar una vaca, a sembrar unas yucas, a sembrar unas matas de maíz, unos frijoles, y eso no tienen que comprarlo. Eso es una ayuda al sustento familiar. Claro. La gente que vive en los centros llega de su trabajo y se viene al parque, se va a jugar en ese tiempo el pool, era muy popular. Muy popular el pool, se va al pool o a otras cosas que no son productivas y se queda así viéndome, me dice, tenés razón. Y le dio razón, bueno, supo escuchar, qué bueno. Algo que me parece que me han comentado que marca mucho el progreso y el desarrollo de la propia cooperativa es que al inicio, evidentemente, ustedes no generaban la electricidad, sino que se la compraban al ICE y la distribuían en la zona. Llegó un momento en que empezaron a desarrollar proyectos propios, ¿verdad? Eso marca también una diferencia. Claro que sí. Una de las cosas fue que conforme se iba creciendo en consumidores, se vio la necesidad de que, y las tarifas fueron creciendo, ¿verdad?
y vimos la necesidad. Nosotros dependíamos en ese momento totalmente del ICE. Y el ICE subía la tarifa y va para arriba todo. Y entonces ya en ese momento nos organizábamos a nivel de las 4, teníamos reuniones a nivel de las 4 cooperativas eléctricas, y habíamos visto la necesidad de generar energía y cómo hacerlo. El costo era elevadísimo, claro, y entonces lo que hicimos fue en el año 89 se constituyó el consorcio Coneléctricas, Consorcio Nacional de Cooperativas Eléctricas, con las 4 cooperativas eléctricas. Que es importante mencionar, es Cope Guanacaste, Copelesca, Cope Alfaro Ruiz y Cope Santos. Perfecto, sí, para que la gente no se quede ahí. Exactamente. Entonces, y en el año 94 por ahí, ya se inició más bien como en el año 94 ya teníamos los estudios para construir la primer planta de generación. ¿Qué era de las 4? Es de las 4? Es de las 4 cooperativas eléctricas. Un proyecto en ese tiempo, en este momento hablar de $22 millones parece poco. En ese tiempo era demasiada plata. Demasiada plata. Y cuando uno convertía esos $22 millones y medio de dólares por ahí a colones, eran tantos los ceros que casi no se leían. El papel. Sí. La calculadora vaya. En ese momento, sí, las calculadoras. Pero lo hicieron. Lo hicimos. Hubo que conseguir un crédito sindicado. Es más, ninguno de los bancos tenía capacidad de prestar la contrapartida. Las cooperativas aportaron una parte y era necesario 16 millones o 16 millones y medio de dólares. ¿Cómo hicieron con varios bancos? Hubo que hacer lo que se llama un crédito sindicado, en el que participaron 6 bancos, los bancos públicos y privados también, para poder conseguir los 16 millones y medio que se ocupaban para ese crédito. Gracias a Dios, en el año 98, 1998, ahí se empezó a generar ya... Con la primera planta que es de hidroeléctrica de las cooperativas, que es la Central Hidroeléctrica San Lorenzo, que está ubicada allá en Bajo Rodríguez de San Ramón. Ahí, y desde ese momento hubo un gran afloje. Es más, el crédito se pagó en tiempo. Cuando nosotros terminamos de pagar ese crédito, teníamos la contrapartida ya para el siguiente, para la construcción de la siguiente planta. ¿Verdad? Eso, o sea, lo que estoy diciendo es que fue una decisión muy acertada haber entrado en generación. De lo contrario, y nosotros lo prevíamos, de que las cooperativas no hubieran salido si no generaban. A usted le correspondió asumir los destinos de la cooperativa ya totalmente en un momento clave de la humanidad, ¿verdad? Que es el cambio de siglo, ¿verdad? El inicio, ya despedimos del siglo XX, le damos la bienvenida al siglo XXI. Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, esto que le estoy contando de la generación, todavía yo estaba como subgerente. Sí, porque fue en los 90. Domicilio estaba como gerente, sí, eso fue pero exactamente en el 2000 sí fue el cambio ahí. Había mucha expectativa en todo sentido, la claro humanidad. Que sí, claro que sí. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, yo siento que la cooperativa estaba preparada, sólida, preparada. Nosotros esos últimos años del siglo pasado fueron años donde la tecnología, se empezó a ver la tecnología con un aceleramiento tan grande pero era que se caminaba así por arriba, ¿verdad? Era un asunto
Sí, no se podía quedar uno dormido porque salía otra cosa. En la parte tecnológica. Entonces, fue una cosa que empezamos a prepararnos desde antes de que terminara el siglo. Ya veníamos preparados, de manera que cuando agarramos el nuevo siglo, era seguir, no echar para atrás a nada, sino más bien cómo aprovechamos lo que tenemos y seguir adelante, y son retos y a seguir adelante. Tanto que en el 2004 ya teníamos hecho el estudio para una planta de generación eólica, que es la que tiene Copesantos, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, en ese momento los estudios técnicos estaban hechos, pero los económicos también, pero la parte económica financiera no daba para pagar la inversión. Había que hacer una inversión muy alta y la tarifa no era capaz de pagar la planta, ¿verdad? Y eso había que ver. Pero lo consiguieron también. Lo conseguimos en el año 2008, por ahí. Hubo un cambio en la estructura tarifaria. Antes se pagaba mucho por energía, por demanda, y porque la demanda tiene un precio, la demanda de energía, y la energía eléctrica tiene otro, ¿verdad? Lo que es potencia, digamos. Y hubo un cambio en la parte de la estructura tarifaria. Sí, en la ecuación, en la fórmula. Exactamente, en la fórmula. Al existir ese cambio, ya nos dio la oportunidad de analizar de nuevo y ver que el proyecto sí era posible realizarlo. Y de una vez nos pusimos a hacerlo, y en el año 2010 ya estábamos construyendo. ¿Se lo inauguró? Sí, señor. Sí. Bueno, esa parte sí la trabajé yo. Copesantos ha tenido siempre muy buen equipo humano de trabajo, los ingenieros, consejos de administración muy visionarios, de manera que logramos salir adelante con eso. Maravilloso. Pues yo lo felicito también por todo el trabajo que ha llevado a cabo, y por contarnos, le agradezco mucho por contarnos estas historias de luz que nos llenan de ilusión, ¿verdad? En medio de tantas noticias que hay en el mundo, conocer cómo se fijan metas y se cumplen, se fijan, sueñan realidades que el tiempo les da la oportunidad de concretar. Pues es muy, muy positivo, ¿sí? Déjeme agregarle también que cuando por ahí del 2000, una vez que entró en operación la central hidroeléctrica San Lorenzo, que fue la que le dije que en el 98, de ahí nos dispusimos a que había que prepararnos para otra hidroeléctrica también, en conjunto las 4 cooperativas, ¿verdad? Y ahí se vino, y en el año, como en el 2006, también se inició la construcción de la segunda planta, que es la central hidroeléctrica Sigifredo Solís, en Peñas Blancas de San Ramón. Ah, muy bonito. Sí, esa en abril empezó a operar como en enero del 2010, esa planta también. Entonces también fue otro que a nivel de las 4 cooperativas pudimos sacar adelante. Maravilloso. Don Elías, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted por compartir con nosotros estos bonitos momentos del 55 aniversario de la llegada de la electricidad a la zona de Los Santos a través de Copesantos RL. Mañana tendremos más. Chau, chau.